Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta continuación del libro Curación Cuántica. Estamos viendo las cosas más importantes, si bien hay cosas que me parecen que sí las voy a explicar de manera amplia como nos lo comparte Deepak Chopra. Los invito también a que adquieran este libro, de verdad es un gran tesoro y lo debemos de tener en nuestra casa. Y compartirlo, sobre todo también con nuestros amigos, familia, pareja. Y bueno, nos quedamos en la parte de Chitra. Chitra tenía esa duda de que el cáncer volviera a regresar porque ya había desaparecido. Y Deepak, como médico, le dice que adelante, que regrese a la quimioterapia si tiene esa duda. Y bueno, nos quedamos en esa parte y aquí comenta Deepak Chopra. El dilema que atormentó a Chitra es el verdadero punto de partida de este libro. Para que volviera a sentirse cómoda, necesitaba que le diera una explicación. ¿Qué le había sucedido? ¿Fue un milagro como se pensó en su momento o era tan solo un respiro momentáneo en su caminar imparable hacia la muerte? Creo que daremos con la respuesta investigando en lo más hondo de las conexiones mente-cuerpo. Las investigaciones realizadas en Estados Unidos y Japón sobre curaciones espontáneas del cáncer han revelado que casi todos los pacientes experimentan un cambio radical en su nivel de conciencia. El enfermo sabe o intuye que va a curarse y siente la fuerza responsable que viene de dentro y a la vez no se limita al interior, expandiéndose más allá de sus fronteras personales hacia la naturaleza. De pronto piensan, dice Deepak, yo no estoy confinado en el interior de mi cuerpo. Todo lo que existe a mi alrededor es parte de mí. En este momento, los pacientes están dando un salto hacia un nivel de conciencia que prohíbe la existencia del cáncer. Entonces, las células cancerosas desaparecen sin dejar rastro. A veces solo se estabilizan, pero dejan de gangrenar el cuerpo. Aquí entiendo yo que a veces cuando no solo nosotros nos sabemos solo lo que sentimos por dentro y lo que alcanza a ver nuestros ojos de nuestro cuerpo, sino cuando sabemos que somos un todo, que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escuchando es parte de nosotros. Y nosotros lo estamos creando a veces de manera individual y a veces de manera de conciencia colectiva. Es cuando aquí dice Deepak, estamos dando ya ese salto cuántico. Y bueno, aquí dice, este salto de una conciencia a otra parece ser el momento decisivo. Sin embargo, no se produce necesariamente en un abrir y cerrar de ojos. Chitra lo estaba cultivando deliberadamente, valiéndose de técnicas ayurvédicas. Por tanto, su capacidad para permanecer en un nivel de conciencia más elevado estaba ligado a su enfermedad. Podía estimular en ella la ausencia del cáncer, pero a la vez podía recaer en cualquier momento. Me viene la imagen de una cuerda de violín cuyo sonido oscila a medida que se desliza el dedo por el mástil del instrumento, dice Deepak. Al poseer una formación científica, la palabra quantum es la que me viene a la mente cuando pienso en este tipo de cambios, comenta Deepak Chopra. Esta palabra designa un salto discreto de un nivel de funcionamiento hacia un nivel superior. Esto es el llamado salto cuántico. El quantum es asimismo una palabra técnica que en su día solo conocían los físicos, pero con el tiempo el término se ha introducido en el habla popular. Formalmente un quantum es una unidad indivisible donde las ondas pueden ser emitidas o atraídas. Wow, lo voy a repetir. Formalmente un quantum es una unidad indivisible donde las ondas pueden ser emitidas o atraídas. Así lo describe el eminente científico físico británico Stephen Hawking.
Para los legos, dice Deepak, el quantum es un bloque de materia. La luz se genera por la presencia de fotones, la electricidad nace de la carga de un electrón y la gravedad de la carga de un gravitén. Un quantum hipotético que aún no hemos observado en la naturaleza, dice Deepak, y así para cualquier otra forma de energía, ya que todas se originan en el quantum y no pueden dividirse en unidades de menor tamaño. Continúa. Ambas definiciones, el salto discreto hacia un nivel superior y el nivel irreducible de una fuerza, parecen de aplicación en casos como el de Shitra. Asimismo, quisiera introducir la noción de curación cuántica, comenta Deepak, para describir lo que pudo sucederle. Aunque el término sea nuevo, el proceso no lo es. Siempre ha habido pacientes que no siguen el curso normal del proceso curativo. Una ínfima minoría, por ejemplo, no aparenta debilitarse con la aparición del cáncer. Otros pacientes sufren tumores de desarrollo mucho más lento que lo establecido por las estadísticas. Muchas otras curaciones comparten orígenes misteriosos. Por ejemplo, dice Deepak, la curación como resultado de la fuerza de voluntad, las remisiones espontáneas y el empleo efectivo de placebos o drogas ficticias, y apuntan igualmente hacia un salto cuántico. ¿Por qué?, pregunta Deepak. Porque en casos de esta índole la capacidad de percepción interior parece estimular un salto fenomenal, el salto cuántico en el transcurrir del proceso de curación. La conciencia es de toda la vida una fuerza infravalorada. Solemos descuidar la percepción interior y nos olvidamos de su verdadero poder. Aunque estemos pasando por las fases más penosas de una crisis, esto vale también para curaciones milagrosas. Casos que percibimos con algo de miedo, desconfianza o reverencia. No obstante, dice Deepak, todos nosotros poseemos una conciencia. Tal vez estos milagros sean extensiones de nuestras habilidades. Wow, confío en que así lo es. Cuando un organismo logra remendar una fractura, ¿acaso no se trata igualmente de un milagro? Yo diría que sí. El proceso de curación es, comenta Deepak, sin lugar a dudas complejo, demasiado enmarañado para que la medicina sepa utilizarlo. Abarca un número incontrolable de procesos perfectamente sincronizados. La medicina solo conoce unos pocos y no del todo bien. Si curar un cáncer viene a ser un milagro y en cambio reparar un brazo roto no lo es, se debe sin duda a la conexión mente-cuerpo. Y aquí yo diría, ¿por qué no también sería un milagro? ¿Por qué no pensar nosotros que eso es un milagro? Inclusive el curarte de la gripa, el curarte de una infección estomacal. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos, algo nos cae mal? Algo que mi papá desde pequeña, les voy a comentar, me decía, todo viene de la mente, Chantal. Casi la mayoría, del 90% de las enfermedades se generan aquí, me decía. Bueno, yo de chiquita pensaba que la mente aquí, ahora sé que es todo este campo que está acá. Y así crecí, así fui creada y criada. Y cada vez que yo tengo algo, no tomo nada. Muy pocas veces cuando he tenido cólicos muy fuertes he recurrido a las pastillas y eso ya tiene bastantes años que ya no lo hago. Si tengo una gripa muy fuerte me tomo un té, si me duele la cabeza respiro y descanso, pero medicina lo menos posible. Inclusive recuerdo cuando me dio coronavirus, para empezar yo decía, no, es solo una gripa, porque uno no lo cree, ¿no? En ese momento, porque son las primeras impresiones. Y así me fui hasta que por cuestiones de fuerza mayor tuve que tomar, pero habían pasado ya 2 semanas, tuve que tomar antibiótico.
Y no pasó nada conmigo, sino era porque a mi hija le había dado y dije, ok, si es esto, lo voy a tomar por ella. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una infección estomacal? A mí me ha sucedido que, ok, si algo me cayó mal, el cuerpo solito nos manda al baño, sacamos todo lo que tenemos que sacar, se limpia, no tenemos que tomar nada. Con la gripa, ¿qué pasa? ¿Sí? Se viene el fluido, sacamos, expulsamos por aquí alguna flema, sacamos algún moco, descansamos, a lo mejor unos tés y salimos adelante. Es parte o sea, el cuerpo siempre se va a querer buscar ese equilibrio solito porque su naturaleza es estar en equilibrio. Entonces, hay que ayudarlo con nuestro proceso y nuestra conexión y nuestra creencia de que va a ser así. Y continuamos. El hueso partido parece arreglarse solo, sin la intervención de la mente. A la inversa, una curación espontánea de cáncer, al menos así lo pensamos, depende de una cualidad especial de la mente, de algún deseo voraz por seguir viviendo o de un enfoque en extremo positivo y heroico de la vida. O, tal vez, dice Deepak, de alguna curiosa habilidad del ser. Estas conjeturas suponen la existencia de dos tipos de curaciones. Una, la normal, y la otra, la normal, o en todo caso, excepcional. A mi entender, comenta Deepak, esta distinción es incorrecta. El brazo roto se repara porque así lo decide la conciencia, y esto es válido también en el caso de una curación espontánea o milagrosa de cáncer. O cuando se observa una supervivencia por tiempo indeterminado ante el SIDA o una curación obra de la fe, o incluso la capacidad para vivir hasta edades avanzadas sin ser víctima de la enfermedad. Si no somos todos capaces de llevar el proceso curativo hasta sus límites, quizás sea porque nos diferenciamos drásticamente unos de otros en nuestra capacidad para movilizar las energías necesarias. Este fenómeno puede comprobarse en las muy dispares reacciones ante una misma enfermedad, comenta Deepak. Una reducida fracción de la población, menos del 1% de todos los pacientes que contraen una enfermedad terminal, logra curarse. Una fracción algo mayor, pero inferior al 5%, vive más allá de lo previsto por las estadísticas. Este dato queda confirmado en ese 2% de afectados del SIDA que siguen sobreviviendo tras 8 años de enfermedad. Mientras la inmensa mayoría de los afectados no sobrevive más allá de 2 años. Estos datos, comenta Deepak, no solo corresponden a enfermedades terminales. Diversos estudios han demostrado que tan solo el 20% de los pacientes con trastornos serios, pero tratables, se recuperan con total éxito. Por tanto, queda un 80% de personas que no se curan o tan solo se recuperan parcialmente. ¿Por qué motivo sigue siendo mayoría las curaciones fracasadas?, pregunta Deepak. ¿Qué elemento distingue a un superviviente de un no superviviente? Aparentemente, los pacientes que logran vencer su enfermedad han aprendido a estimular su curación. Y los más afortunados han alcanzado un estado aún más avanzado. Tal vez hayan dado con el secreto de la curación cuántica. Son en cierto modo unos genios de la conexión mente-cuerpo. La medicina moderna no sabe aún reproducir estas curaciones, ya que hasta la fecha ninguna curación debida a la ingestión de drogas o la intervención quirúrgica ha sido tan precisa. Wow. Ni tan benigna y libre de efectos secundarios, ni tan útil como la suya. Esta peculiar capacidad nace en el nivel más hondo que puede alcanzarse. Si supiéramos qué ocurre en sus cerebros cuando logran motivar el cuerpo de esa forma, conoceríamos y controlaríamos la unidad básica del proceso curativo. Continúa Deepak. Pero de momento la medicina no ha dado ese salto cuántico y la palabra quantum continúa sin tener aplicaciones clínicas. Teniendo en cuenta que la física cuántica trabaja con aceleradores de partículas ultra rápidos, podríamos imaginar que la curación cuántica habrá de echar mano de isótopos o rayos X,
Pero eso es precisamente de lo que no se trata. La curación cuántica se mueve en un campo al margen de los métodos exteriores y de alta tecnología, y dedica su atención al mismísimo núcleo del sistema mente-cuerpo. En este punto se inicia el proceso de la curación, dice Deepak. Para alcanzar ese núcleo y aprender a estimular una respuesta de mejora física, debemos traspasar todos los niveles más elementales del cuerpo, ya sean células, tejidos, órganos y demás sistemas, hasta alcanzar el punto de encaje entre la mente y la materia. Este lugar donde la conciencia logra impactar eficazmente. El quantum en sí, es decir, lo que es y de qué manera se mueve, constituye la primera parte de este libro. La segunda tratará de enlazar el concepto cuántico con el Ayurveda, logrando tal vez la unión de dos culturas que tratan de obtener una misma respuesta. El enfoque científico occidental sorprendentemente defiende la visión de los antiguos sabios de India. Este es un viaje en que se olvidan y desvanecen las fronteras y demás barreras culturales, dice Deepak. Para mí aún quedan muchas cosas por descubrir. Chitra me ha pedido que le diera alguna explicación y por tanto escribo hoy para ella y para pacientes como ella. Mientras no les dé una contestación, sus vidas están en peligro. Aquí voy a cerrar esta parte porque es muy valiosa, poderosa y de reflexión. Aquí Deepak nos resume de manera rápida que en efecto tenemos el poder de hacerlo, existe, hay que ampliar nuestra conciencia, trabajar en ello, es fácil decirlo, pero solo se requiere un poquito más de abrir nuestro campo de conocimiento y al mismo tiempo nuestra conciencia por añadidura se va a ampliar y va a encontrar el camino, regreso a casa, que es eso. Venimos aquí, sí, a tener experiencias como seres humanos, a disfrutar la vida también, ¿por qué no? Por eso estamos encarnados, sentimos, tenemos 5 sentidos y hay personas que hasta dicen que hay más sentidos. Y esos mismos sentidos nos llevan a veces a sentir de más y esas emociones que sentimos de más se nos atoran y se convierten en padecimientos. Estaba intentando recordar la palabra que lo llama la biodescodificación, porque también es otra técnica muy, muy, muy buena. Biodescodificación, que no le llaman enfermedades, no le llaman padecimiento, le llaman adaptación. Son adaptaciones que vamos tomando para ir encontrando nuestra fortaleza, porque a través de nuestras debilidades también conocemos nuestras fortalezas. Y eso nos ayuda a fortalecernos, a fluir en esas emociones que a veces se atoran y que se nos complican, y a no quedarnos ahí estancados, a continuar en el conocimiento hacia nuestro interior, a continuar en el camino hacia nuestra curación, hacia que nos sucede las cosas es por algo, es un aprendizaje, siempre es un aprendizaje, siempre es un por qué me duele el pecho, por qué me duele la espalda, por qué me duelen las rodillas, por qué tengo este aquejamiento. Nos venimos a adaptar, a conocer y a trascender
porque aquí, como lo conocemos, estamos en una escuela, venimos a pasar de grado y no venimos a morir. Y vuelvo a repetir, esa es la razón del por qué estoy aquí con ustedes compartiendo esto. Una enfermedad no tiene por qué matarnos. Y voy al detrás de ello, al detrás de esa enfermedad. Ese dolor que tanto nos causó y ese bloqueo, esa tristeza, eso que alguna vez guardamos, tampoco tiene por qué matarnos. Venimos a aprender de ello, venimos a dar ese salto, a pasar ese curso, a pasar esa materia. Es una materia más. Entonces, no nos quedemos en esa parte física. Trascendamos, somos más de esto que vemos, este cuerpo. Hay mucho más y yo sé que ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo sienten y cada vez esto se está abriendo un poco más. Entonces, continuamos en el siguiente capítulo, pero esta primera información, ya después de la introducción y de lo que nos cuenta de Shita Deepak, es súper valiosa y bueno, continuamos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, amor y luz. Hasta la próxima.